Un escándalo de carácter sexual vuelve a golpear al Vaticano. Thomas Hyam, corista de la Basílica de San Pedro, y Angelo Balducci, asesor del Papa Benedicto XVI, fueron removidos de sus cargos al resultar implicados en una red de prostitución homosexual. El grupo de niños y jóvenes cantantes, que fue dirigido por George Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI, de 1964 a 1994, denunció para ese entonces constantes casos de pederastia y prostitución homosexual. Según los informes, Thomas Hyam, corista de la Iglesia, y Angelo Balducci, asesor del Papa, utilizaban a los jóvenes del coro para involucrarlos en una red de tráfico de personas. Ambos fueron removidos de su cargo. A pesar de que las investigaciones revelan que los casos se presentaron entre los años 60 y 70, no aseguran que Ratzinger tuviera conocimiento o participación en los mismos. Se puede decir con certeza que en tiempos pasados, lo que llaman la época oscura del monasterio de Etal, hubo cientos de estudiantes que fueron víctimas de abuso. Hay casos muy graves que hubieran dado lugar a penas de prisión por varios años en cualquier parte del mundo. Hasta el momento, el Vaticano no ha hecho ningún pronunciamiento oficial. Este escándalo se suma a las recientes denuncias de abuso de menores en la Iglesia Católica en Alemania e Irlanda. Y el Vaticano reconoció este sábado que ha recibido 3.000 denuncias de pederastia solo en la última década. La Santa Sede explicó que en el 60% de los casos no se procesó penalmente a los sacerdotes por su avanzada edad, lo que equivale a decir que los pastores que abusaron de 1.800 niños y niñas nunca fueron juzgados. Esta información se enmarca en la campaña iniciada por el Vaticano en defensa del Papa Benedicto XVI frente a las acusaciones de que el sumo pontífice, cuando era cardenal, había intentado encubrir casos de abuso sexual que tuvieron lugar en Alemania. El vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, rechazó estos señalamientos. El goteo de acusaciones contra miembros de la Iglesia Católica Alemana por abusos físicos y sexuales no cesa. Ayer, cuando faltaban apenas unas horas para la reunión que mantienen este viernes en el Vaticano el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y el Papa, nuevos testimonios salían a la luz. Wolfgang Blaschka es diseñador gráfico y tiene 52 años. Una vez me arrancaron un trozo de oreja en un castigo. Otro día me colgaron en el aire tirándome del pelo. Cuando quise agarrarme al brazo del director Mayer para sujetarme, me pegaron muy fuerte. En 1968, Blaschka entró a formar parte del coro de la Catedral de Ratisbona, dirigido por el hermano del Papa. Blaschka acusa también a Georg Ratzinger de haberle dado bofetadas en varias ocasiones. Uno de esos casos es el del niño Norbert Denef, quien asegura haber sufrido abusos por parte de un sacerdote y del organista de su iglesia. Durante 3 décadas guardó silencio. Ahora tiene 61 años y quiere que los demás casos de abusos en la Iglesia Católica salgan a la luz. Cuando tenía 10 años, el sacerdote local me eligió para ser monaguillo. Yo estaba muy emocionado. Después del servicio me llevó a su apartamento y me sentí muy orgulloso. Pero cerró la puerta, se sentó, me sentó en su regazo y me desabrochó mis pantalones. Luego me hizo un acto sexual. En ese mismo momento, él asesinó mi alma. En las últimas semanas, más de un centenar de casos como el de Norbert Denef han salido a la luz en varias escuelas católicas alemanas. Entre ellas la escuela del coro de Ratisbona, donde el hermano del Papa Benedicto XVI, George Ratzinger, actuó como director del coro durante 30 años. Según algunas organizaciones, el número de víctimas podría situarse en las 300, aunque en su mayoría los casos ya habrían prescrito. El próximo 25 de marzo, el presidente de la Conferencia Episcopal deberá reunirse también con la ministra de Justicia alemana. Un nuevo escándalo de pederastia ensombrece la Iglesia Católica en Alemania y esta vez salpica también al hermano del Papa Benedicto XVI. El obispado de Ratisbona reconoció que hubo abusos en el coro de la catedral que estuvo dirigida por George Ratzinger. George Ratzinger afirmó en declaraciones a Radio Baviera que no tenía conocimiento de estos casos de pederastia. Los abusos ocurrieron desde 1958 hasta 1973. Ratzinger fue su director a partir de 1964. Hasta ahora hay 4 educadores involucrados. Y funcionarios del Vaticano defendieron al Papa Benedicto XVI de los recientes escándalos de abuso sexual realizados por sacerdotes pederastas en Alemania. Los casos de abuso sexual contra menores han tocado al pontífice por las actuaciones o acusaciones del coro de niños de Regensburgo, que el hermano mayor del Santo Padre dirigió por 30 años y por una orden eclesial del 2001 en la que el Papa Benedicto XVI era sacerdote. En ese entonces ordenó mantener los casos de abuso en secreto.
Norbert Denef habla mucho de esos días. Él juró que nunca se callaría de nuevo. Cuando niño dice que fue víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote católico. Todo comenzó cuando él tenía apenas 10 años. Finalmente me había convertido en un monaguillo. Después de la misa, me pidió que me fuera con él. Me sentí muy orgulloso de estar solo en su departamento por primera vez. Él cerró la puerta, se sentó, me puso en su regazo, abrió mis pantalones y comenzó a tocarme. Denef dice que los abusos duraron 8 años y que también involucraron a otros miembros de la iglesia. Estaba siempre ahí, el olor, el ruido, estaba siempre ahí, especialmente en la noche, y recordaba cuando él estaba encima mío. Denef dice que la iglesia intentó callarlo. Ellos me ofrecieron 25.000 euros, pero había una cláusula que decían que si yo hablaba sobre los abusos, demandarían la devolución del dinero. El escándalo de los abusos sexuales tiene a la Iglesia Católica Alemana colgando de un péndulo. Todos los días salen a la luz nuevas acusaciones. Alemania es la patria de Benedicto XVI y desde ahí han emergido acusaciones de abusos dentro de un reconocido coro católico que fue liderado por el hermano del Papa. La mayoría de las denuncias ocurrieron entre 1960 y 1980, por lo que según la ley alemana estos supuestos delitos estarían prescritos. Norbert Denef dice que la ley debe ser cambiada. Debemos enfrentar el desastre sin ira ni odio y parar de mirar hacia el lado. Al final, Norbert Denef aceptó los 25.000 euros que le ofreció la Iglesia Católica Alemana, pero se aseguró de que no compraran su silencio. Otras recientes acusaciones en países como Holanda y Austria han encendido todavía más la polémica sobre la respuesta del Vaticano a este tipo de denuncias dentro de la Iglesia. Otro escándalo de abusos sexuales en la Iglesia Católica. El abad austríaco Bruno Becker dimitió ayer por unas acusaciones que remontan hace 40 años. Según la víctima, el religioso le tocó de manera indecorosa durante una excursión escolar a una gruta y luego intentó comprar su silencio con 5.000 euros. Estas revelaciones en Austria coinciden con el anuncio en Holanda de la apertura de una investigación sobre más de 200 posibles casos de abusos en los años 50. Las denuncias de supuestas víctimas de frailes, curas y monjas se extienden ya a varias localidades del país. En Salzburgo, un abad dimitió ayer tras confesar que tocó a un niño de forma indecorosa hace 40 años y luego trató de comprar su silencio. La dura condena de Benedicto XVI a los curas pederastas es especialmente importante porque dentro de una semana se celebrará una reunión entre el Vaticano y los obispos irlandeses para analizar los abusos a niños cometidos por algunos sacerdotes de ese país. Esta condena abierta que hizo ayer choca radicalmente con la postura mantenida por Ratzinger cuando era prefecto de la doctrina de la fe sobre los abusos sexuales o como, los denomina la Iglesia, delito de solicitación. ¿Qué buena es la Iglesia poniendo nombres? A los abusos sexuales los curas le llaman delitos de solicitación. A su novia le llaman sobrinas y a la familia Pajares familia tradicional. Sigue Torquemada de la diversión. Bien, durante 20 años Ratzinger se encargó de hacer cumplir el documento que la Iglesia redactó en 1962 para actuar en caso de delitos de solicitación. Un documento confidencial. Ahí lo estamos viendo. Dirigido a los obispos donde, por ejemplo, se dan instrucciones para que se traslade de parroquia al sacerdote acusado de abusos sexuales. Además, amenaza con la pena de excomunión a la víctima y todo aquel que hiciera público el caso. Así que el Papa condena ahora lo que durante años se encargó de encubrir. Ahora ya sé por qué siempre va de punta en blanco. Se le da muy bien eso de lavar los trapos sucios.